el protagonista de la noticia en Panorama 593. Con el entrevistado del día. Contamos ya con la conexión con Daniel Crespo Cuesta, analista internacional, a quien primero damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Pública FM. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Señor Crespo, hasta la noche de ayer, quienes nos fuimos a acostar al menos tempranito, dormíamos ya con estas movilizaciones de ciudadanos venezolanos, tanto en Venezuela como en otros países como en Ecuador, exigiendo transparencia. No se conocían aún los resultados, sin embargo ya el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha dado resultados oficiales que indican que Nicolás Maduro se reelige como presidente de este país. ¿Cuáles son las condiciones primero en las cuales se han llevado adelante estas elecciones en Venezuela? Bueno, yo en cambio estuve en el otro lado, estuve en los que nos dormimos bastante tarde, esperando ver más información, esperando conocer un poco más lo que estaba sucediendo, ver las declaraciones del presidente Maduro, ver las reacciones de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado. Y eso me da pie justamente para poder responder lo que acabas de mencionarme. Y es que este proceso estuvo viciado desde el principio y eso es importante decirlo. Uh-huh. Ha sido un proceso donde ha habido trabas burocráticas de todo tipo para impedir que la población venezolana en el exterior pueda votar. Se calcula que cerca de 4,5 millones de venezolanos al exterior podrían haber votado, de los cuales, debido justamente a este tipo de trabas, cierre de consulados, etcétera, se impidió que vote la inmensa mayoría de ellos. De todo ese universo de 4,5 millones, apenas pudo votar en el exterior menos del 2% de ese total, a cerca de 69,000 personas. O sea, de esa manera eliminabas a una cantidad importantísima de votantes, la mayoría, si no directamente, gente que iba a votar a la oposición, afines a las posiciones de la oposición. Se impidió el acompañamiento de una veeduría internacional, digámoslo así, independiente, ¿no? Lo que hubo fue justamente cierto acompañamiento, pero sin un acompañamiento internacional claramente direccionado. Eso fue denunciado ya de forma previa por la oposición. Hubo impedimentos también para que los llamados testigos, como se menciona en el sistema electoral venezolano, puedan actuar con normalidad en muchos recintos electorales. Denuncias de cierres prematuros de recintos electorales, conflictos donde la policía o el ejército no intervino, donde claramente se pudo observar la presencia de los llamados círculos bolivarianos o de otro tipo de milicias afines al gobierno y armadas por el gobierno. Entonces todo el proceso en sí ya tenía demasiados problemas desde antes, el durante y ahora tenemos resultados que buena parte de la comunidad internacional está, si no rechazando, solicitando que se garantice lo que es el reconteo voto a voto, ¿no? Uno de los últimos gobiernos de ese sentido también en unirse ha sido, de hecho, el nuestro. El gobierno, hace un par de horas, ya la Cancillería del Ecuador sacó un comunicado pues solicitando ese reconteo. Ahora bien, seguir pues esta tendencia de hacerse oficial la reelección de Nicolás Maduro, ¿en qué situación colocaría a Venezuela? Porque además tienes una comunidad que ya te está exigiendo transparencia, y qué acciones también podría tomar adelante esta comunidad, especialmente latinoamericana. Bueno, vamos por un lado, digamos, con lo que ya sabemos del escenario interno, y vamos a lo que vendría a ser después del escenario externo. Por un lado, tenemos una oposición que ha rechazado contundentemente los resultados. Es la posición tanto de Edmundo González Urrutia como de María Corina Machado. María Corina Machado ha solicitado, por un lado, a la comunidad internacional que no deje de presionar al gobierno para que haya transparencia en el proceso. Ha insistido en que los datos que ellos tienen de sus testigos, no solamente que les dan la victoria, sino que les dan una victoria contundente. Hablamos del 70% hasta el día de ayer, ¿no? Se decía. Exacto. Y habla de un 70%, o sea, eso es una victoria aplastante. No solamente que menciona que eso, lo que se está viendo, no se compadece de la información que ellos tienen,
sino que además han ganado en todos los estados, o sea, palabras suyas, que ganaron en todos los estados del país. Esas son afirmaciones muy fuertes y que no pueden dejarse tomadas en cuenta. Y también ha pedido, por lo tanto, a sus testigos y a la población en general que no abandone los recintos electorales, que se presione, justamente para que se puedan oficializar los datos después de un reconteo. Está exigiendo un reconteo. En cuanto a la comunidad internacional, como dije previamente, está pidiendo el apoyo. Ha habido voces muy críticas, muy duras. Estoy pensando en el gobierno de Uruguay, estoy pensando en el gobierno del Ecuador. Gobiernos que están rechazando estos resultados y solicitando con mucha preocupación justamente ese reconteo. Estoy pensando en el primer comunicado del secretario de Estado Blinken de los Estados Unidos. Y por supuesto también tenemos expresiones digamos, pues de apoyo y celebración a los resultados. Es el caso de Nicaragua, es el caso de Cuba. Y en el caso nuestro, justamente es lo que pudimos ver por ejemplo, en el expresidente Correa, ¿no? Que ha sido, creo que el político ecuatoriano que más ha manifestado a favor de lo sucedido en Venezuela. Perfecto. Ahora bien, esta postura que va a tomar la oposición en Venezuela conduciría entonces a una serie de protestas que se llevan adelante en los próximos días. ¿Cómo esto agrava también la situación en Venezuela y se relaciona también pues con esta migración tan importante que ha existido de venezolanos hacia distintas naciones, no solamente de Latinoamérica, sino también de Norteamérica y Europa? Bueno, la situación se puede, primero que esto no se va a solucionar hoy, no se va a solucionar en cuestión de unos pocos días. Ya desde antes del anuncio de los resultados por parte del CNE venezolano, hay videos abundantes donde se muestran enfrentamientos en las calles de las principales ciudades de Venezuela. Hay fallecidos. La situación es tensa, la situación es crítica. Es importante que se trate de buscar justamente una solución y pasar a ese reconteo. Esa exigencia del reconteo, que legitime los resultados, sean los que sean, es necesario. Es necesario que el proceso pueda transparentarse de manera que no quede duda si es que esa es la idea, la intención, y se pueda generar un ambiente de mayor paz. Venezuela está viviendo un conflicto político, eso hay que ser muy claros. Y el peligro de que esto derive en algo más serio, en un conflicto armado, está ahí presente. Entonces, si es que el régimen tiene interés en que prevalezca la paz social, tiene que actuar en ese sentido. Y eso también le podría dar legitimidad externa. Ahora, eso asumiendo que los resultados son los que dice que son. Claro. En cuanto a la población venezolana, esto es muy crítico. Estamos hablando de que más de 6 millones, hay cálculos, ¿no? Entre 6 y 8 millones de venezolanos han salido en este periodo. Eso también se reflejó en el padrón electoral. Muchos han salido durante la pandemia de forma ilegal, ¿no? Y eso también de alguna manera complicó que puedan votar en el exterior. Estamos hablando de que la participación fue del 59%. Ahora, hay estimaciones en función de encuestas de que cerca de 5 millones de venezolanos, especialmente gente joven, estaría dispuesta a salir de Venezuela si es que se reelegía Nicolás Maduro. Y eso sería muy serio, porque la capacidad de la región para poder recibir, para poder asimilar. Ahora viene lo bueno. ¿Qué viene ahora, amigos? Lo bueno. Sí, tuvimos un pequeño problema técnico allí respecto a la señal establecida la comunicación con nuestro invitado Daniel Crespo Cuesta, analista internacional. Primero, mil disculpas, se presentó allí un problema técnico y estábamos justamente pues ya casi al cerrar esta entrevista. Solamente una consulta entre el grupo observador que sí pudo participar en estas elecciones, tal vez hubo la observación por parte de la OEA, o cuáles fueron los organismos que sí estuvieron acreditados para realizar este trabajo y que también pues tienen mucho que informar o que atestiguar al mundo. Bueno, lo que hubo fue un acompañamiento
no misiones de observador como tales, de personajes y gobiernos afines al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces pudimos ver episodios donde inclusive ciertos aviones fueron detenidos para que no puedan llegar quienes deseaban ser parte de este proceso. Aclararlo, no de una forma impositiva, sino invitados por la oposición, no pudieron hacerlo. Uh-huh. Todos creo que vimos las imágenes de ese grupo de expresidentes latinoamericanos que fueron detenidos en Panamá. O sea, su avión fue detenido, digamos, no pudo despegar de Panamá para poder ir a Venezuela. Hubo casos inclusive de personeros políticos que venían desde Europa, pudieron bajar, el caso de un diputado español que pudo incluso bajarse, pero fue deportado posteriormente, mientras que personajes como Juan Carlos Monedero, muy cercano al gobierno, uh-huh, o el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, pues estaban ahí presentes sin ningún inconveniente. Entonces, esto me vuelve a mi primera respuesta. El proceso ha estado viciado desde el principio y eso es lo que más afecta a la imagen del gobierno en este momento. Y con un Consejo Nacional Electoral que también ha sido señalado como estar muy afín, muy cercano al actual gobierno del presidente Maduro. Yo diría que no podemos hablar siquiera de más cercano a, sino totalmente cooptado, es parte del gobierno. Eso realmente afecta mucho a la legitimidad del proceso. Y es ahora cuando la presión ciudadana se está haciendo notar y ese pedido, esa solicitud de un reconteo voto a voto, tal vez sea la única salida política legítima para lo que está sucediendo en este momento. Ahora, si la presión interna pues no lleva a que se transparente, ¿puede hacer algo la presión externa o quién de los actores externos podría ejercer una presión que lo lleve pues al gobierno a realizar este reconteo que tanto se solicita, aunque también se ha hablado sobre la posibilidad de exigir una nueva convocatoria de elecciones donde pues se cumplan ya con estos requisitos de transparencia, es decir, con la participación de misiones observadoras externas, también pues con el tema de los mismos observadores internos, este acompañamiento de los representantes de las distintas organizaciones políticas también en el proceso de elecciones. Arthur, tal vez si puedes vigilar el tema de la transmisión, porque ya teníamos allí a nuestra próxima invitada también que se estaba conectando. Esa es como la reflexión final que solicito de usted. ¿Qué presión, qué actor puede presionar lo suficientemente, que sea suficientemente importante tal vez para el gobierno para llevar adelante ya sea un reconteo o sí aceptar pues el desarrollo de nuevas elecciones? Bueno, la presión internacional llega hasta cierto punto, eso hay que aclararlo. No nos olvidemos que el sistema internacional está estructurado en función de estados libres, soberanos e independientes, donde hay otros actores, como es el caso de los organismos internacionales, pero la centralidad de los estados y de su isonomía, de su igualdad jurídica, es uno de los ejes centrales del sistema como nosotros lo comprendemos. ¿Por qué tengo que decir esto? La presión puede llegar hasta cierto nivel. Uh-huh. La única forma, eso se va a manifestar, por ejemplo, puede ser en el rechazo al proceso electoral, en el desconocimiento del gobierno que se vaya a instalar. Puede haber sanciones que normalmente son de tipo económico, que Venezuela ya tiene una serie de sanciones, ¿sí? Y de hecho hay quienes exigen el endurecimiento de estas sanciones, especialmente por parte de los Estados Unidos. ¿Qué puede ir más allá? La intervención. Y una intervención dentro del sistema internacional es algo muy complejo y que no se da porque sí. Dentro del marco de Naciones Unidas, para legitimar una intervención, tenemos que hablar, de acuerdo al articulado de su carta, de una amenaza grave a la paz y a la seguridad internacionales. Entonces, no estamos hablando de una situación tan sencilla. A nivel regional, nosotros tenemos una instancia de cooperación en esos términos de seguridad, que es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que nunca se ha utilizado. Entonces, yo creo que el escenario, después de haber mencionado todo esto, yo creo que el escenario más plausible es que la presión se maneje en el endurecimiento de las sanciones, la solicitud de un reconteo
que es lo que está pidiendo la oposición, y ahí sí la aceptación de los resultados en función de un reconteo y un proceso de verificación de la información que sea transparente y aceptado por las partes, y es ser posible con acompañamiento internacional. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Es muy pronto para saberlo. Lo que tenemos sobre la mesa en este momento es un gobierno que se da por ganador, un CNE que ha validado resultados, inclusive se veían porcentajes irreales, hay que recordarlo también, donde la suma daba más del 100%, entonces no estamos ante una situación que pueda considerarse legítima. Lo que vemos es lamentablemente la consolidación de un régimen autoritario y que para ya muchos directamente se trata de una dictadura que está instrumentalizando un proceso democrático como son las elecciones para legitimarse. Una dictadura que tiene a quienes como aliados. Bueno, a nivel regional eso es muy claro, ¿no? Estamos hablando de que esos aliados se le ha ido cada vez achicando más. Tenemos gobiernos que directamente pues han, digamos, validado lo sucedido, como es el caso de Cuba, como es el caso de Nicaragua. Hay un alejamiento evidente de gobiernos de una izquierda más moderada, de talante más democrático, como es el caso de Chile. El caso del presidente Boric es clarísimo, fue de los primeros de manifestarse solicitando el reconteo y de forma muy diplomática diciendo no te creo. Es muy interesante leer lo que escribió en X el presidente Boric. Estamos hablando también del caso de Brasil. Brasil ya había manifestado serias preocupaciones por este proceso desde antes. Y claro, ya en un panorama ya fuera de nuestra región, a nivel más global, pues tenemos de alguna manera que aquellos gobiernos que han apoyado, digamos, al gobierno venezolano en el contexto geopolítico internacional. Estoy hablando de Rusia, estoy hablando de Irán, estoy hablando de China, por ejemplo. Bueno, aunque China mantiene relaciones allí con muchos países, o sea, no solamente es un aliado del caso de Venezuela, sino la misma política exterior de China le lleva a establecer buenas relaciones con varias naciones de América Latina. El gobierno chino es profundamente pragmático en ese sentido. Exacto. No se trata de una cuestión ideológica, la forma en que se está posicionando globalmente va por otro lado, ¿no? Es muy pragmática y también va buscando ciertos nichos que le permitan afianzarse de alguna manera, ¿no? Pero en ese sentido no le hace, pongámoslo en términos muy coloquiales, no le hace el feo a nadie. Exactamente. Muchísimas gracias a Daniel Crespo Cuesta por acompañarnos esta mañana aquí en Panorama 593 por la señal de Pública FM. Hemos analizado pues lo sucedido en Venezuela a raíz de las elecciones que se desarrollaron este domingo 28 de julio. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad porque sabemos que además este tema seguirá. Es momento de conocer también el reporte de las emergencias que se han registrado en el Servicio Integrado de Seguridad EQ 911.